sea, no han cumplido técnicamente con las especificaciones. Decía al principio, esta noche nosotros, todos los peruanos, hemos sentido indignación y también consternación por la manera como un acúster pirata, sin SOAT, sin autorización para circular, un conductor con casi 12 papeletas impagas, ocasionó un accidente y lamentablemente se cobra la vida de 5 personas. Nosotros hemos recorrido esta semana con Elvis Santi, a quien ya tengo en estudios. Elvis, ¿cómo estás? Tito, muchas gracias Buenas por noches. la invitación. Buenas Circulamos, noches. Pudimos circular, pudimos esta semana estar en Pasamaíto, ¿verdad? Efectivamente, esta noticia ha tomado pues de sorpresa un día domingo a todos con la pérdida de 5 peruanos, y incluidos niños con cáncer y con lesiones. Y eso de todas maneras a nosotros como programa dedicado al transporte nos hemos visto en la obligación moral de ir al lugar de la escena para hacer un estudio técnico y hacer un diagnóstico y en qué situación se encuentra esa vía y qué debemos hacer para poder evitar los futuros accidentes de tránsito, no solamente en Pasamaíto, en todas las partes de nuestro Perú tenemos muchos pasamaitos. Entonces, los conductores debemos tomar conciencia de la responsabilidad que significa llevar vidas humanas. Entonces es importante... Y es una vía, Elvis, que ya tenía observaciones. Lo que tengo en mis manos es un informe completo de la Contraloría General de la República que hizo precisamente a la vía de Pasamaíto. Muchas observaciones, sobre todo técnicas. La Contraloría fue al lugar de los hechos mucho antes que se entregue esta vía y observó muchas deficiencias técnicas. ¿Tú has podido leer este informe, Elvis? ¿Cuál es tu análisis? He estado revisando el informe técnico. Por ejemplo, una de las cosas que llama bastante la atención es todos los materiales que se van a utilizar para la construcción. O sea, no han cumplido técnicamente con las especificaciones en cuanto al ancho de la vía, a la altura, la concentración de los materiales, entre otros aspectos netamente técnicos que seguramente va a reducir significativamente el tiempo de vida de esta vía. Si de repente permanentemente hay lluvias, vemos que las piedras caen del acantilado y los vehículos van a rodar sobre ese asfalto, posiblemente el tiempo de vida sea mejor, dado de que el espesor del asfalto no es lo que aparentemente indicaba o de la manera como se ha construido. Lo primero que pudimos observar al hacer este recorrido, Elvis, fue los paraderos. Tienen un letrero de paradero, pero no existe un paradero. El vehículo se detiene en plena vía, en plena pista, en plena calzada, técnicamente. Llama bastante la atención de que hayan instalado señales de paradero, primero en lugares que no tienen un origen, un destino. O sea, antitécnicamente, ninguna persona va a acercarse a ese lugar para detenerse o subir o bajar un pasaje. Ese es número uno. Número dos, han señalizado y han considerado la vía para recoger o dejar los pasajeros. Nosotros tenemos muchas infracciones al tránsito, del cual prohíbe, restringe la obstaculización de la circulación de los vehículos. Más aún, si estamos en una pendiente pronunciada, imagínate que esa combi está parado en ese lugar y viene un vehículo que pierde control por X razones, falla mecánica o mala operación. Ese conductor está detenido para recoger o bajar pasajeros. Entonces, ese proyecto debió considerar, por la seguridad de los pasajeros, un espacio específico, físico, para recoger o bajar pasajeros. Entonces, eso no tiene. Claro, porque es una vía de 2 sentidos y se entiende por la línea continua amarilla que está en el medio, no se puede adelantar. No se puede cruzar la vía. No se puede adelantar, o sea, los vehículos no pueden adelantar al carro que está... Ninguna maniobra. Exacto. Efectivamente. Entonces, un aspecto técnico ha sido el tema de la ubicación de los paradores y cómo han señalizado y cómo deben subir y bajar. Está mal, totalmente mal. Antitécnico, no cumple con lo que dispone el Reglamento Nacional de Construcción de Vías. Otro aspecto que hemos visto es el tema de las velocidades. Han considerado la velocidad 30 kilómetros por hora. Yo no entiendo en base a qué se han considerado ese valor de la velocidad cuando nosotros hemos circulado a esas velocidades en la práctica con vehículo ligero. Vemos que el vehículo toma una velocidad y si en ese momento el conductor pierde control, lamentablemente es un accidente seguro. Entonces, hoy estuve revisando las nuevas informaciones y ahora están considerando 20 kilómetros por hora. Razonablemente, esa vía, las pendientes muy pronunciadas, es para que circulen a 20.
Y mira, no hay ni una sola señal que diga 20 por hora. Todos son 30. Todos son 30. Ahora, el informe de la Contraloría, entre otras cosas, menciona, por ejemplo, deficiencias de construcción, ¿no? Dice, el informe de control alerta sobre deficiencias y deterioros en las pistas de los accesos laterales y muros de contención. No existen muros de contención, No hemos solo visto. al comienzo y al final, ¿verdad? Sí, los muros de contención son muy limitados y la población mismo siente una amenaza porque cualquier vehículo que se despista es prácticamente un despiste que va a derrumbar las casas de los entornos de la vía. Falta de instalación de algunas tuberías de drenaje y desgaste de la pintura en los camellones, conocido como rompemuelles. Hemos constatado que están casi borrados, que recién los han pintado después del accidente. Justamente, ¿no? Vemos justo lo que te mostraba en algunos tramos. Hay un pequeño tramo en que se nota que la marca en el pavimento de color amarillo aún mantiene una resistencia. Significa que hay un pequeño tramo que se han utilizado la pintura para lo que es delineamiento, el cual tiene alta resistencia, tiene brillos. Pero la mayor parte de la señalización, que es la marca de pavimento, es la división de las vías, las pinturas prácticamente están borradas. O ya de noche no se puede diferenciar. Esa pintura no es la que corresponde para la señalización horizontal. Dice, la obra se inició en octubre de 2021 y culminó en diciembre del 2022, 4 meses después de lo establecido originalmente en el contrato. A la fecha, la vía aún no ha sido entregada a la entidad para su uso. Sin embargo, presenta deterioro en veredas y sardineles. Además, no se han colocado las rampas para personas con discapacidad y en otros casos tiene dimensiones y pendientes que difieren del expediente técnico. Efectivamente. Al parecer esa obra la han hecho apresuradamente y deberían haber detenido esa obra a la primera observación del incumplimiento de las normas. Por ejemplo, llama la atención también el diseño geométrico de la carretera. La vía es muy pronunciada, no hay ningún dispositivo que pueda controlar la velocidad. Toda la gente ha pedido en los muros de contención, inclusive durante la obra, y al parecer no le han hecho caso. Y justamente al no haber implementado estos muros de contención, ha habido varios despistes, porque los vecinos indican que ha habido 15 accidentes. Y en ese sector, entonces, desde el primer accidente ya debió haber llamado la atención. Es más, hay una característica muy importante cuando se construye una vía. Cuando nosotros tenemos una nueva vía, los conductores desarrollan mayor velocidad. Los conductores utilizan más esa vía, se hace mucho más tráfico. Entonces, al aumentar el flujo vehicular, al aumentar la velocidad, porque la vía se presta para correr, y más aún si no hay ningún control de velocidad, prácticamente los siniestros han ocurrido uno tras otro, causando lesiones, y en este último accidente la pérdida de 5 vidas humanas. Entonces, un llamado a las autoridades. Varios vehículos nos sobrepasaron, ¿no? ¿Sí? Íbamos a 30 nosotros. Efectivamente, nosotros en el recorrido que hemos hecho, a pesar que hemos estado circulando a 30 por hora y en algunos tramos 20 por seguridad, muchos vehículos nos han pasado. Entonces, esa vía necesita una fiscalización permanente de la policía, o inclusive deberían poner cámaras de control de velocidad en los puntos críticos. Porque si esa vía continúa sin ningún control de velocidad o sin control de fiscalización policial, los accidentes se vienen mañana. Conversamos con Edilberto Alba, ¿te acuerdas del vecino muy cerca al lugar del accidente? Y él es el que contó pues, que más o menos en estos últimos meses que ha sido, digamos, abierta esta vía, la vía de Pasamayito, se han registrado casi 15 accidentes de tránsito, ¿no? Si ya tenemos listo el video, ¿me avisas, Alvarito? Para poner el video de... Vamos con las declaraciones de Edilberto Alba, vecino de Pasamayito. Queremos preguntarle cuántos accidentes han pasado en esta zona desde lo que tú tienes conocimiento. Esta carretera está ya casi hace 7 meses, y 7 meses ha habido como más de 10, más de 10 todavía ha habido, que se han chocado de la parte de arriba, y todo es que vienen por los frenos, todo es por sistema de frenos nomás. Y se desenganchan y aparecen acá, o bien arriba también se empotran en una loma que hay, ahí también se engrampa. Todos los accidentes que tú has visto por aquí es posiblemente el factor freno, falla mecánica. Falla mecánica, faltó freno, sí, y exceso de peso también. ¿Por aquí transitan vehículos pesados de carga pesada? Sí, carga mediana. Carga mediana viene de San Juan del Gancho, pasan. ¿Qué tipo de carga traen?
Bueno, lo que están accidentados son tanto fierros, a veces traen materiales. El primero que ha sido fue de Cálida, por ejemplo, que están haciendo el San Juan del Gancho de sistema Cálida, y este también se volcó acá, justo en esta parte de acá. Nosotros hemos hecho el recorrido y efectivamente podemos constatar que toda la pendiente es muy pronunciada y obliga al conductor a frenar permanentemente. Para que los conductores puedan evitar los siniestros de tránsito en esta zona, lo que tienen que es conducir técnicamente. El primer freno de un vehículo es el acelerador. Luego tiene que aplicar la caja de cambios. Entonces, la mayoría de los conductores bajan sin utilizar estos sistemas de conducción correcta. Entonces, bajan puro freno y en el trayecto de media hora de viaje o 15 minutos de viaje, se recalientan los frenos y cuando están en la parte crítica, al final de la vía, prácticamente no tienen freno y ocurre lo que hemos visto el día de ayer, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas. Entonces, hoy día se ha hecho un poco de señalización, pero vemos que no va a ser suficiente. Todos los implementos que hemos visto hoy día que han hecho la municipalidad no son suficientes para controlar, para evitar los futuros siniestros de tránsito. Necesitamos hacer una reingeniería. Por lo visto, esta vía no ha tenido un trazo por un especialista, por un técnico, porque las pendientes que tiene es demasiado pronunciada. Para hacer el asfalto, la señalización, debieron hacer un tramo nuevo, ¿no? Y sobre eso, considerando los riesgos y peligros, el plano de inclinación de la vía, debieron haber hecho trabajo de asfaltado. De mi parecer, técnicamente, carece de ese estudio técnico, dado de que el riesgo, el peligro está en la vía y permanentemente van a seguir los accidentes de tránsito. Necesitamos corregir. Ahí estamos viendo una combi que está bajando, mira, posiblemente ese vehículo viene frenando de la cumbre, prácticamente los frenos lo tiene ya recalentados, en una frenada se queda sin freno y se vacía el freno y tenemos los accidentes de tránsito. El pasajero no tiene cinturón de seguridad, viene con pasajeros parados, entonces ese vehículo viene con mayor cantidad de pasajeros de lo que normalmente está establecido en la tarjeta de propiedad. Otra cosita más que también la municipalidad no ha tenido que poner toda esa parte, ponerle su muro de contención, toda esa parte de acá. ¿Por qué? Porque hay desprendimiento de piedras, de rocas hay ahí, toda esa zona. Eso no lo han puesto, llegaron hasta acá nomás, como ustedes pueden ver, llegaron hasta acá y ahí todo, hay desprendimiento de roca de esa parte de allá. Ahí ha quedado todo. Elvis, lo que notamos fue que el rompemuelles, que fue previo al accidente de tránsito o por el que habría, digamos, perdido el control el conductor, está justo pasando una curva, ¿verdad? Si nosotros vemos, el rompemuelle está después de una curva. O sea, si un conductor viene a una velocidad y no se percata que más adelante, detrás de la curva, hay un rompemuelle, la velocidad que viene posiblemente no le es suficiente para frenar, porque es sorprendido por la curva ciega. Entonces, no he visto señales que adviertan la presencia de un rompemuelle tampoco. No se advierte. Entonces, un conductor hace un giro y se encuentra con un rompemuelle. Y a la velocidad que viene, posiblemente se pase, ¿no? Entonces, hay muchas deficiencias técnicas que se ha observado que también contribuyen. Si bien es cierto, no son determinantes en la ocurrencia del accidente de tránsito, pero son elementos contributivos. Entonces, es importante de que la municipalidad tome cartas en el asunto, como vemos que ya lo están haciendo. Esperemos pues de que al menos el tema de la velocidad se tenga en consideración y la fiscalización. Hay una cosa importante también que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando un vehículo circula en un plano inclinado y el combustible está por debajo de lo permitido, menos de 1/8 de combustible, también se le puede apagar el motor. 1/8 de tanque. Como mínimo. ¿Y qué pasa si está menos de ese mínimo y encima el vehículo viene a velocidad? El nivel del combustible podría, ¿no? Digamos que un vehículo con 1/8 de tanque podría, digamos, fácilmente circular, pero un vehículo que está con pendiente se va a quedar sin combustible. Exactamente. Podría, o sea, el combustible, claro, se va para la parte baja y en el ducto que está, digamos, la manguera o alimentando el motor, se queda al aire y chupa aire y se apaga el motor. Si se apaga el motor y el conductor no puede arrancar, que también puede ser uno de los casos de los accidentes,
prácticamente el vehículo no hay control, no tiene freno, no tiene dirección, prácticamente el accidente ya se tiene que ocasionar. Vamos a seguir con este tema, Elvis, después de la pausa, pero antes vamos